Buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo está integrado por Chávez Villafuerte Agni y mi persona, Zambrano Valderramo Ruth. Hoy le vamos a hablar sobre los métodos cromatográficos. La cromatografía es un método muy utilizado en todas las ramas de la ciencia que permite la separación, identificación y determinación de componentes químicos en mezclas complejas. El desarrollo de la tecnología en las técnicas cromatográficas se diversificaron y mejoraron su capacidad para resolver mezclas de distinta naturaleza. En 1906, Michael definió la cromatografía como el método en el cual los componentes de una mezcla son separados en una columna absorbente dentro de un sistema fluyente. Recientemente la UPAC definió la cromatografía como un método usado principalmente para separar componentes de una muestra, en el que los componentes se distribuyen entre dos fases, la fase estacionaria y la fase móvil. La separación entre dos sustancias se da cuando una de ellas es retenida más fuerte por la fase estacionaria que por la otra que tiende a desplazarse más rápido en la fase móvil. Las retenciones mencionadas pueden obtener su origen entre dos fases, entre estas dos fases y que pueden ser la absorción, que es la retención de una especie por parte de los puntos activos de la superficie de un sólido, y la absorción, que es la retención de una especie química por parte de una masa. La cromatografía puede cumplir dos funciones básicas que se excluyen mutuamente: separar los componentes de la mezcla para poder obtenerlos más puros y medir la proporción de los componentes de la mezcla. Las cantidades obtenidas pueden ser muy pequeñas. La clasificación de los métodos de separación en cromatografía. Las técnicas cromatográficas pueden dividirse según esté dispuesta la fase estacionaria. Aquí podemos encontrar la cromatografía plana. La fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana o sobre un papel. Las principales técnicas utilizadas son la cromatografía de papel y la cromatografía en capa fina. En la cromatografía sobre papel, las interacciones del soluto con el papel hacen que los compuestos se desplacen a velocidades diferentes. Una pequeña mancha de disolución que contiene la muestra se aplica sobre una tira de papel cromatográfico a una distancia aproximada de 1 centímetro de la base. La muestra es absorbida sobre el papel y esto significa que la muestra entra en contacto con el papel y puede tener interacciones. El papel es sumergido por un disolvente que puede contener etanol o agua. A medida que el disolvente asciende sobre el papel, se muestra cómo la muestra se empieza a viajar por el papel con el disolvente. La cantidad de los componentes de la muestra recorren distancias diferentes dependiendo de la fuerza con sus interacciones químicas con el papel. La cromatografía de papel puede durar varias horas, no se utiliza mucho, ha sido ampliamente reemplazada por la cromatografía en capa fina. Existen tres tipos de cromatografía en papel: la descendente, en el que el disolvente se encuentra en un recipiente del que cuelga papel y se puede fluir por la combinación de capilaridad y gravedad. El circular, en el que se coloca un papel filtro y en un vidrio de reloj donde ocurre una capilaridad, y el ascendente, en el que el disolvente se encuentra en el fondo de un recipiente sosteniendo el papel y este asciende por medio de la capilaridad. Aquí podemos observar el procedimiento. Como primer paso se aplica la muestra. En el segundo paso, el papel se sumerge en el disolvente y ocurre una dilución y separación. En el tercer paso, ya ocurre el secado y el análisis. Aquí podemos observar algunos resultados de cómo queda la cromatografía en papel. La cromatografía en capa fina es una técnica analítica y tiene como objetivo el análisis de una mezcla de componentes. La cromatografía en capa fina también tiene la fase estacionaria, que consiste en la capa delgada de un absorbente, y como por ejemplo puede ser la gel de sílice, la alumina o la celulosa, que está depositada sobre un soporte plano, como puede ser una placa de vidrio, una placa de aluminio o una placa de plástico. Es similar a la cromatografía en papel, con la ventaja de que se desarrolla más rápido y proporciona mejores separaciones.
Es muy utilizada debido a su velocidad para poder obtener las muestras. Aquí podemos observar el procedimiento. Como primer paso se da la aplicación de la muestra, en el segundo paso ocurre la elución, en el tercer paso se da lo que es la separación y en el cuarto paso se da lo que es el secado y el análisis. Aquí podemos observar algunos resultados de la cromatografía en capa fina. La cromatografía en columna es un método de purificación versátil que se utiliza para separar los compuestos en una solución. Aquí encontramos la cromatografía de intercambio iónico. Se trata de una cromatografía en columna que se utiliza en una fase estacionaria con sustancias, con componentes y con carga eléctrica. Se utiliza para separar compuestos cargados, incluyendo aminoácidos, péptidos y proteínas. La fase estacionaria es totalmente una resina de intercambio iónico que contiene grupos funcionales cargados que se interaccionan con grupos cargados del signo opuesto, del compuesto que se requiere obtener. Estos pueden ser el intercambiador de iones cargado positivamente, que interacciona con aniones, y el intercambiador de iones cargado negativamente, que interacciona con cationes. Los compuestos retenidos se pueden eluir en columnas por gradientes de elusión, con un cambio de concentración salina o del pH. La cromatografía de intercambio iónico es muy utilizada para purificar proteínas. Gracias. A continuación, mi compañera Ana. La cromatografía de líquidos de alta resolución. También se la puede denominar como HPLC y es una forma de cromatografía en columna que se puede utilizar a menudo en lo que es la bioquímica y la química analítica. La muestra es forzada a pasar a través de una columna que está en fase estacionaria y por un líquido en fase móvil a una elevada presión, lo que disminuye el tiempo en el que los componentes separados permanecen en la fase estacionaria y por lo tanto el tiempo de difusión dentro de la columna. En la salida de la columna existe un detector que indica la cantidad de soluto que está saliendo. Otra manera de disminuir el tiempo que la muestra está dentro de la columna es utilizar un gradiente de disolvente, que consiste en cambiar la composición de la fase móvil a fin de acelerar la salida de la muestra del interior de la columna. Se puede considerar de dos tipos, que es la fase normal y la fase reversa. En la fase normal se utiliza una fase estacionaria polar y una fase móvil apolar, y se usa principalmente cuando la muestra analizar es de naturaleza apolar. Tenemos también lo que es la fase de reversa. Esta se desarrolló debido al elevado número de biomoléculas polares, la fase estacionaria polar y la fase móvil polar. El equipo que se usa para este tipo de cromatografías es el cromatógrafo de líquidos a alta resolución, que tiene un sistema de bombeo, un sistema de inyección de muestra, tiene columnas para cromatografía y tiene detectores. Después viene lo que es la cromatografía de exclusión, que es un tipo de cromatografía líquida en la cual está en fase estacionaria, es sólida, y la fase móvil es líquida. Se utiliza el término de cromatografía de exclusión por tamaño. También se la puede denominar como cromatografía de permeabilidad sobre gel o de permeación en gel. Su principal aplicación es la separación de las moléculas en función de su tamaño, con la finalidad de estudiar el peso molecular y la distribución de los polímeros. El equipo para esta cromatografía es el cromatógrafo de permeación en gel, que tiene un detector de índice de refracción, un sistema de separación de muestra. Después tenemos lo que es la cromatografía de permeación en gel. La cromatografía en permeación en gel se conoce también como lo que es la cromatografía de exclusión por tamaño, como ya lo he dicho anteriormente, porque separa las moléculas según su dimensión. Las moléculas pequeñas también entran por medio de un medio poroso y por lo tanto les cuesta salir
de la columna, dejando lo que son las partículas más grandes a eludir primero. La GPC es una técnica muy empleada para determinar la distribución del peso molecular en polímeros, aunque suele proporcionar una baja resolución. Después tenemos lo que es la interacción entre el soluto y la fase estacionaria. Este método difiere de todos los demás en el que se suele utilizar para aislar un único soluto de una mezcla compleja y no para separar los componentes de una mezcla entre sí. El equipo que se utiliza son solamente las columnas cromatográficas. Después viene lo que es la cromatografía de afinidad. La cromatografía de afinidad se basa en interacciones no covalentes, selectivas entre la muestra y moléculas específicas. Es muy específica, pero no muy constante. Se utiliza mucho en la bioquímica para la purificación de proteínas. Después viene lo que es la cromatografía de gases, que es una técnica cromatográfica en la que la muestra se volatiza y se inyecta en la cabeza de un mechero de una columna cromatográfica. La elusión se produce por el flujo de una fase móvil de un gas inerte. A diferencia de los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas de analito. Su única función es la de transportar el analito a través de una columna. El equipo que se usa para este es el cromatógrafo de gases, que tiene un gas transportador, el sistema de inyección de muestra y columna y detector. Después viene lo que es la cromatografía gas y líquido. La cromatografía gas líquido se fundamenta en el reparto del equilibrio de la muestra a analizar entre la fase estacionaria líquida y una fase móvil gaseosa. Es una técnica muy útil para lo que son la gran variedad de mezclas no polares, pero es muy poco eficiente para las moléculas termohábiles. Es utilizada hasta el momento para separar identificar y cuantificar los compuestos volátiles de mezclas complejas, tales como son alimentos, productos vinícolas o muestras vegetales. Por último, tenemos lo que es la cromatografía de gas sólido. La fase estacionaria es sólida y la retención de los analitos en ella se produce mediante el proceso de absorción, precisamente en este proceso de absorción que no es lineal. Es el que ha provocado que este tipo de cromatografía tenga una aplicación limitada, ya que la retención del analito sobre la superficie es semipermanente y se obtienen picos de elusión con cola. Su única aplicación es la separación de especies gaseosas de bajo peso molecular. Muchas gracias.